Bueno, mi nombre es William Álvarez, como comentaba Mauro, para mí es un gusto pues esta invitación en este espacio de Festival de las Aves. Como comentaba Mauro, pues yo pertenezco al Museo de la Salle, yo soy el profesional en Educación y Comunicación y pues digamos más allá digamos de esta labor digamos activa que realizo en el museo, pues me gustan mucho también las aves, también he estado como estudiándolas, como conociéndolas y al igual que ustedes disfrutándolas de todos estos espacios. Entonces, digamos que la meta de esta charla, digamos que es un poco comentar, comentarles ciertos elementos o ciertos casos que aparecen en las aves. Entonces, antes de empezar como en este tema, pues qué tanto conocimiento ustedes tienen de pronto de las aves, ya son headlanders, como ya especialistas que ya se conocen las 1966 especies de aves que hay en Colombia. Sueñan con eso, ahí con la guía directamente, ahí cualquiera de las guías, ahí uno pues va llenando como todos estos espacios. Ahí, y uno pues sueña verse con todos estos lifers que encuentra cada día y uno se sueña y se planea todos los años un viaje para encontrar eso. Entonces a través de esta charla precisamente, pues digamos, yo la senté un poco también como a nivel global, como a nivel panorámico, un poco pensando las aves como un estado de divertimento, un estado que siempre nos invita a revisar esos comportamientos, esas curiosidades que a veces uno encuentra y que a veces hasta uno reporta, ¿sí? Por mencionar aquí algunos casos, los que he visto así, es por ejemplo, alguna vez vi una maraña de telarañas así totalmente en un árbol, y un colibrí que va atrapado ahí, y yo, pucha, o sea, son cosas que a veces uno ve y uno documenta, casos de leucismo, a veces casos de LEC, por ejemplo, cuando uno ve estos comportamientos entre los diferentes colibríes, y eso es como la invitación de pronto a esta charla inicialmente, y que quiero buscar es que nos animemos no solo como el hecho de como hacer la checklist de las aves, sino también a revisar como ese comportamiento y esa ecología que encontramos en diferentes especies de aves, no solo acá de Colombia, sino pues de todo el mundo. Entonces, una de las aves que, pues digamos, pensando un poco que estamos un poco en octubre o en Halloween, es esta, ¿cierto? ¿Alguien la ha visto? Levante la mano, ¿quién la ha visto? ¿Quién ha visto esa ave? Tito alba, muy bien, Tito alba, lechuza común, muy bien. ¿Qué saben de la lechuza común? ¿Qué saben de Tito alba? A ver. Es una de los mayores controladores De plagas, muy bien, sí, es uno de los mayores controladores de roedores. ¿Qué más saben de Tito? Bueno. Exactamente, emite algunos sonidos muy leves, pero hay unas curiosidades bien interesantes. ¿Ustedes sabían que el oído de Tito alba, uno está más elevado que el otro? ¿Sabían eso? ¿Un poco? Ella lo hace precisamente porque tiene como ese aspecto de sonar para poder identificar específicamente dónde se encuentra pues, la presa. Algo también bien interesante de Tito alba es que él permite, o sea, toda su anatomía, si uno revisa el cráneo de una lechuza de Tito alba, el poder girar 260 grados que uno normalmente en su cuerpo no lo podría hacer, porque pues obviamente nos estrangularíamos y totalmente, pero el cuerpo de ella literalmente también está adaptado con que su sistema circulatorio también se encuentra internamente dentro del cráneo y eso le permite al ave pues tener una mayor dirección y tener una mayor proyección de dónde se encuentran estas presas. Entonces es algo pues bien interesante en Tito alba que uno puede ver eso, pero hay otras curiosidades. Otra curiosidad es el tema del vuelo.
Tema del vuelo, pues, digamos, se basa en muchos principios que incluso pues utilizaron para hacer los aviones actualmente, y es que ella, si ustedes ven, cierta parte del ala está un poquito como levantada, ¿sí? ¿Sí ven? Como un poquito levantada, como que genera esta curvatura, precisamente para generar ese empuje para que el ave, pues digamos, haga ese movimiento. De otro lado, pues eso genera una presión mayor en esta zona de acá. Si ustedes ven las líneas de acá, pues genera una presión mayor que en la zona de acá. Entonces eso conlleva que el ave, digamos, que haya como un sostenimiento. Pero ustedes se preguntarán, o lo que ustedes han visto es que esta ave genera unos ruidos muy leves, ¿sí? Si uno pues mira, por ejemplo, el sonido de una paloma o de un águila o pues de un colibrí, pues es muy notorio el vuelo, ¿cierto? Pero ¿a qué se ve literalmente? Entonces se han hecho estudios sobre no solo lechuzas, sino sobre búhos, y se han encontrado que ciertas especies, especialmente, por ejemplo, las que consumen peces, se han encontrado que tienen un engrosamiento de esta parte de acá mucho más gruesa que los demás especies. Mientras que algunas especies que son más de tipo, digamos, como el búho de las nieves, por ejemplo, se han encontrado que es mucho más alargada las alas o esa curvatura que ustedes ven ahí, precisamente para generar un poco de menos arrastre cuando ellos están haciendo el vuelo. Aquí es, digamos, algo que vamos a ver. Entonces, esto es lo que ustedes ven. Este es el engrosamiento, si uno lo ve literalmente, es esa parte ahí, pero cuando se estudió literalmente esas plumas de ahí, se encontraron que estos peines en estas especies que les describo que comen generalmente peces, es mucho más grueso, precisamente para evitar ese rozamiento un poco del aire, y en las otras especies es incluso inexistente. Entonces, es algo bien curioso. Por ejemplo, a través de estos estudios, esto se hace mucho en colecciones, por ejemplo, donde yo provengo, en el Museo de la Salle, hay varios estudios de eso, y no solo se han estudiado, por ejemplo, en alas, hacer estudios de macrofotografía, sino, por ejemplo, en colibríes. Los colibríes, en unos estudios que han realizado, se han encontrado en pieles que tienen ciertas marcas dentro de su abdomen, y es precisamente, pues ustedes ven que los colibríes son muy belicosos, ¿cierto? Son muy combativos, o sea, pelean entre ellos. Si ustedes ven, por ejemplo, en algunas zonas donde hay bebederos, incluso es aún más. Entonces, esto se han encontrado y se han hecho estudios también en el cual estos picos de estos colibríes de algunas especies tienen como unos ganchitos. Y esos ganchitos, pues se está estudiando un poco si eso tiene que ver un poco con esa defensa del territorio o si directamente tienen que ver también con el mecanismo de succión de los colibríes, que antes se tenía pensado que era como una especie como de pitillo, como que uno succiona, pero ahorita se nota que es un poco como un poco de succión de la lengua hacia adentro, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, y eso a veces uno como que lo permanece desapercibido un poco estas características, pero es algo bien curioso en los vuelos. Y hay otro estudio bien curioso, esto lo realizaron ahorita hace poco en un museo en Hungría, donde tomaron pieles y las sometieron a luz ultravioleta. Y no es tan raro hacer eso, pues alguien sabe que de pronto animales emiten fluorescencia o tienen escamas fluorescentes. Dime, ¿cuál es tu nombre, campeón? Javier. Javier, dime. Hay unos escorpiones del desierto que son fluorescentes. Sí, tienen como unas escamas. ¿Qué otros animales ustedes conocen fluorescentes? Marinos muchos. Marinos, todos los marinos, las luciérnagas, todo eso también se emiten fluorescencia. Estos peces abisales que habitan en las profundidades también emiten fluorescencia. Pero también incluso en el museo una vez hicieron un estudio con unas mariposas de la familia Piperidae, y esas también emiten fluorescencia. No se sabe para qué, pues eso es lo que se tiene que estudiar. Y por ejemplo acá, este investigador, Alessandro Di Marzio, él emitió ciertas búhos en ciertas plumas y encontró que ciertas zonas, no todas las plumas, emiten fluorescencia.
pero pues si me preguntan a mí, pues ¿por qué tienen flores? O sea, lo que leí el estudio es que no se sabe, o sea, hay diferentes teorías, algunos tienen que ver que, pues saben que ciertos animales, o sea, nosotros vemos ciertas longitudes de onda, pero los animales pueden ver otras longitudes de onda diferentes, entonces puede ser que alguno de esos búhos pueda conocer o emitir alguna de esas, o pues leer esas, estas longitudes de onda, de pronto pues para mirar si hay otro depredador y demás, por ejemplo. ¿Sí? Es algo bien curioso. Entonces, toda esta serie de adaptaciones que han desarrollado en los búhos pues han llevado a que algunos desarrollen unos mecanismos bien interesantes como esta lechuza de las nieves, donde vemos por ejemplo este pequeño ratoncito ahí tratando de ocultarse ahí en la nieve, ¿sí? Directamente, y a veces todas estas, pues él no, sin ningún peligro y demás, ahí lo tenemos, y pues ahí comiendo algunas semillas y demás, y conlleva que, por ejemplo, uno de estos búhos de las nieves lo esté observando claramente ahí, esperando para ser consumido. ¿Alguien sabe cómo sabemos si un animal ha sido presa de un búho? ¿De un búho? ¿Alguien ha visto una higralópila? Los búhos tienden a consumir la presa y luego la regurgitan. Exactamente, entonces tienden a consumir la presa y la regurgitan, entonces uno lo que encuentra generalmente es que hay pedazos de cráneos, hay pedazos de hueso, hay pedazos de, pues, de hojas incluso. Entonces aquí lo tenemos, él emite pues está ahí sobrevolando y él lo que hace es consumirse literalmente todo ese ratoncito y luego regurgita eso. Incluso se han hecho varios estudios y lo que se ha encontrado prácticamente el 95% de esas higralópilas generalmente son vertebrados, pero se han encontrado que ellas también consumen otros pájaros y consumen incluso ranas. También se han encontrado cráneos de ranas. Entonces es algo bien, bien interesante. Otro caso bien curioso, ¿han escuchado el carbonero? El carbonero Parus major, ¿lo han visto? Es un ave que habita generalmente en la zona de Europa y tiene dos características muy, muy interesantes que les quiero comentar acá, y una de ellas es, por ejemplo, que sus cantos cambian de acuerdo si hay un depredador o no, incluso la frecuencia de los cantos. Entonces, si ven que la amenaza es un poco más frecuente o que va a aparecer un depredador, el canto que ella hace es mucho más continuo. Entonces, es una forma de identificarse incluso entre ellas para poder saber que hay un depredador. Incluso pues los cantos también entre ellas son muy variados para hacer llamados de cría, para hacer llamados, digamos, de algunas otras aves. Entonces es bien interesante, pero hay otra característica muy particular de esta ave que hicieron un estudio, y es que ella guarda su alimento en verano. Entonces ese alimento en verano precisamente, cuando hicieron esa visión que uno ve por ejemplo en campo cuando una ave, se percataron de que ella guarda ese alimento en verano y en invierno va y lo busca específicamente a saber dónde es. Entonces, ¿cómo hicieron ese estudio? Cogieron, pues le dieron primero unas semillas a ella y le dieron varios huequitos para que ella lo guardara. Literalmente ella pues lo guardaba en esos espacios. Sí, y ella literalmente los guardaba. Entonces en ese estudio pues obviamente en un campo controlado donde colocaban ciertas cosas, y en este estudio también algo bien interesante es que encontraron de que específicamente en esa época del verano, otoño, su hipocampo, ¿alguien sabe? De pronto está hablando un poco. El hipocampo es como el cerebro que nos ayuda a la memoria a largo plazo. Entonces se encontró que se reduce, pero en época de invierno aumenta esta relación del hipocampo. Entonces lo que hicieron luego en el estudio fue precisamente determinar los movimientos y saber si el ave literalmente sabía dónde buscar esos sitios específicamente
donde ella los podía guardar este tipo de alimento. Hicieron también todo un estudio vectorial para ver cómo eran los movimientos, cómo era que ella guardaba ese alimento. Algo bien curioso de estas aves también es que generalmente ponen unas crías más o menos 7, pero mueren y generalmente solo sobreviven 1 o 2. Entonces la mortalidad es bastante, ¿sí? Es bastante. Entonces aquí vamos a ver un poco lo que les comentaba, bueno, lástima lo del sonido, y me perdonarán un poco, lo que les comentaba un poco de esos sonidos y llamados tan variados que tienen las aves. Bueno, ¿alguien sabe qué es esto? Un sonograma, muy bien. Eso nos permite determinar, pues, todas estas variaciones de canto y eso. Por ejemplo, algo bien curioso y que se ha notado, por ejemplo, con las ciudades, con el ruido urbano, es que las amplitudes de esos sonidos tienden a aumentar mucho en las aves. Por ejemplo, ahorita se hizo un estudio con copetones acá en la ciudad y se ha encontrado que en ciertas zonas donde el tráfico es muy fuerte, las amplitudes sonoras tienden a ser mucho más amplias. Entonces, es una forma de afectación que nosotros estamos generando sobre los espacios urbanos. Incluso pues hay muchas especies que incluso cambian sus cantos de acuerdo a temporadas de reproducción, a temporadas digamos de apareamiento y demás. Y entonces ya para observar esta ave, entonces aquí la vemos en campo. Entonces ustedes ven, entonces todas estas adaptaciones que les comento es debido a que uno a veces, yo me preguntaba muchas veces, bueno, estas aves que no migran, que se quedan en Estados Unidos o en Europa, ¿qué pasa con ellas? ¿Cómo buscan su alimento? ¿Cómo buscan poder protegerse, digamos, de toda esta, de esos pocos recursos que hay? Entonces este es un caso muy curioso, el de este carbonero, pues ya que ella pues hace esa serie de estrategias también para defenderse de los depredadores a través de los cantos, cuidar sus semillas y demás. Entonces es muy interesante. Ay, listo. De otro lado, bueno, ahora sí hablando de esto. Las migraciones, ¿cierto? Son bien interesantes, ¿cierto? Bueno, de especies migratorias acá, pues hablando de Bogotá o las que vieron ahorita de pronto pajareando, ¿qué encontraron acá? La piranga rura, ¿cierto? Es una especie de Norteamérica que migra acá a Colombia. ¿Qué más? ¿Qué otras especies conocen que migren aquí a Colombia? ¿Las cuáles? Los paticos canadienses. Cetófagas, las reinitas, los virios, ¿cierto? Los tiranios. Ahorita que estaba por ahí los de Rebeca, ustedes vieron que pues hay varias especies que migran, hay unas que migran de noche, por ejemplo, lo que son, por ejemplo, algunas reinitas migran de noche, algunos sí migran de día. Las reinitas vienen con las rapaces ahí detrás, porque pues obviamente el alimento, si va el alimento ahí, pues yo también me voy ahí detrás, ¿cierto? Entonces es eso. Pero entonces estas migraciones a veces pueden ser tan espectaculares que pueden llevar pues miles y miles de kilómetros sin cansancio y dándole, por ejemplo, pues, sí, claro. Entonces lo que hacen es, muchas de estas especies, por ejemplo, van comiendo y van llenándose de grasa. Incluso uno cuando coge las pieles o cuando coge el ejemplar, ustedes ven y uno lo sopla las aves y encuentra una capa de grasa fuerte acá. Pero cuando ya uno lo coge en su regreso, ya esa capa de grasa desaparece un poco, precisamente porque la gastan en todo su camino. Y entonces hablando de eso, pues a veces hay que migrar para sobrevivir. Entonces uno de esos casos bien curiosos es la grulla común. La grulla común es una... Uy, pucha, ¿qué pasó? Ay, se murió el computador. Bueno, la grulla común es una especie de, digamos, de ave que habita más que todo en la zona norte de Europa y Asia, y ella lo que hace es que migra. ¿Alguien sabe a dónde migra? ¿Hacia qué zona? África, muy bien. África, al norte de África precisamente. Ella migra al norte de África y ella lo que busca literalmente es pues otras zonas donde ellas puedan, digamos, pues consumir alimentos, especialmente incluso en zonas de España, en humedales de España, en estos esteros, pues ella se acomoda y busca estos sitios específicos para poder reposar.
Pero algo también bien curioso de las grullas es es la disposición, ¿cierto? Es la disposición de vuelo, ¿sí? Ellas generalmente, las aves, no es que, pues algunas si uno ve, especialmente las rapaces, pues lo que hacen es aprovechar las corrientes de aire para poder pues ahorrar energía, pero ellas lo que hacen es volar en V, siempre vuelan en V para eliminar un poco la resistencia del aire y poderse ayudar. Alguien de pronto que haya conducido moto o carro, pues sabe que pues la aerodinámica es también muy importante, ¿cierto? Entonces lo que uno ve es que estas rutas de migración generalmente migran aproximadamente 500,000 en 3 rutas migratorias europeas. Entonces unas les gusta más el flamenco y se van por España, ¿cierto? Otras se les gusta más la parte italiana y se van a consumir pizza y demás, entonces se vienen por el lado de Sicilia y demás. Y otros sí, pues les gusta más la comida griega, entonces se van por Grecia, ¿cierto? Por esa península. Pero algo bien curioso es que ustedes saben que las aves pues tienen como un ADN destinado pues para que ellas tengan como, digamos, dentro de su organismo saber que tienen que hacer ese proceso de migración. Pero en el caso de las grullas se ha identificado que si el papá migra por acá y la mamá migró por este lado, el hijo escoge el de la mitad. Entonces es algo, pues uno diría, pero es algo muy curioso, ¿cierto? O sea, es como el papá hijo y el hijo quiere hacer otra carrera literalmente, entonces no, yo no quiero ser ni médico ni abogado, sino artista o pintor y demás, entonces yo voy por ese otro camino. Entonces es algo bien curioso. Algo también bien interesante es que ellas pues recorren bastante, imagínense 400 kilómetros más o menos en 3 semanas, entonces pues eso es una larga distancia. Pues obviamente, ¿por qué es importante? Hoy en día se hacen muchos estudios con GPS y demás para poder saber en qué ruta de migración, pues qué rutas de migración. Por ejemplo, acá en Colombia hay una reinita que calculan a través de anillos. Entonces uno anilla el ave y va y otro investigador lo encuentra allá en Estados Unidos y dice, ay sí, mire, encontré esta ave acá, entonces lo reporta en una base de datos y así uno sabe más o menos las rutas de migración. Y entre otro caso bien curioso de las grullas es como su forma de danzar. Entonces ellas incluso se han encontrado que también atacan a otras aves, les dan han visto esta película, ¿cómo es que se llama? Kung Fu Panda, que aparece una grulla, precisamente en esas patadas que hace ese animal, bueno, esa figura en cubo, precisamente no es gratuita, es precisamente porque esta ave es muy territorial. Digamos, este grupo de aves también es muy territorial. Por ejemplo, por mencionarles, no sé si alguno de ustedes se ha metido a un nido de alcaravanes. Estos berracos son más agresivos, con esas espuelas lo atacan a uno así. Eso una vez yo me acuerdo que me metí a uno y me empezaron a atacar así en sobrevuelo. Y más aún si tienen crías. O sea, si tienen crías, aquí en Bogotá, por ejemplo, ya uno las ve anidando en las canchas de fútbol y eso es un complique. Entonces, esto también es bien interesante. Las grullas también tienden a ser muy territoriales, pero también hacen unas danzas bien curiosas para atraer a las hembras, ¿sí? Entonces, hacen como esta especie de saltos, de patadas, como de formas de atracción que son también algo muy interesante también en estas especies de aves, ¿sí? Que ustedes ven ahí como una especie de aleteo. ¿Sí sabe? Y digamos que las estrategias de reproducción son muy variadas en el caso de las aves. Incluso, por ejemplo, a veces existen pues competencias, por ejemplo, en bailes, pues ustedes habrán visto, por ejemplo, las aves del paraíso, habrán, por ejemplo, visto cosas de nidos, hacer nidos. Hay en aves también, pues, digamos, la varianza de monogámico a poligámico, entonces a veces se forma una hembra, varios machos, o varios machos y una sola hembra. Por ejemplo, en el caso aquí, por mencionar, por ejemplo, los que llaman los garrapateros acá en Bogotá tienen esa disposición, por ejemplo. Entonces es algo bien interesante. Y pues estas aves, precisamente, pues aquí tenemos un mapa del laboratorio de Cornell. Aquí están devolviéndose precisamente. Entonces, si ustedes ven, pues todos esos puntos son millones de grupos de aves. Aquí tenemos los grupos de aves que
que migran, generalmente pues ahí tenemos las reinitas, miren todas las rutas de migración. En América del Sur, pues ustedes se preguntarán, bueno, ¿por dónde van en América? Muchas especies pues migran aquí por la zona de México, por eso es tan importante pues saber esto. Otras migran acá por el lado de Florida, otras sí se pegan el viaje ahí por el Golfo de México y pues llegan a ciertas zonas, incluso pues llegan hasta Alaska. Entre Alaska y Argentina pues es todo ese proceso de migración que ustedes ven en esos puntos, pues es bien interesante, y pues saber dónde específicamente llegan estas aves, pues nos evitan como todo este proceso del cuidado de estos ecosistemas. Pero hay un viajero incansable que no descansa. Es como cuando uno trabaja todos los días, él. Entonces uno trabaja, este migra 9 días seguidos. 9 días, imagínense ahí aleteando 9 días, pues es un ave bastante interesante. Es una limosa, y entonces ahorita vamos a ver un poco la ruta de migración. Si ustedes ven, es muy parecida de pronto a la familia de las caicas, gallinagos y demás que uno encuentra acá en Bogotá. Entonces ella le gusta habitar pues estas zonas también muy pantanosas, pues utiliza su pico precisamente para poder filtrar pues todo el alimento. Y ella pues precisamente ella hace un viaje incansable, precisamente que les comentaba. Entonces empieza en Nueva Zelanda, llega a Japón, China y Mongolia, y luego se regresa ahí por el estrecho de Bering y ¡pum!, llega a Alaska. Más o menos son 9.000 kilómetros en todo ese tiempo. Entonces es bastante largo. Entonces es una zona, son a veces esas adaptaciones y esos datos que uno ve que son muy interesantes. Y es algo de lo que uno no puede ver. De otro lado, como otro dato curioso de migraciones es esta. También hay unas que remontan los Himalayas. Esta especie de aves también que van remontando los Himalayas, especie de gansos asiáticos. Estos también vuelan así por encima de los Himalayas, llegan a unas alturas grandísimas. Estas incluso son cámaras que se ponen en las aves para saber cómo es el vuelo y demás. Entonces imagínense pues todas las adaptaciones que tienen que tener esas aves por la baja presión atmosférica y poder elevar pues sobre todas esas colinas, y aparte ellas se quedan ahí. Entonces es algo increíble que también puedan soportar el clima frío e inclemente de los Himalayas, este ánser asiático. Muy interesante. De otro lado, tenemos otro dato. ¿Esta la conocen? Es una cigüeña. Las cigüeñas se distinguen porque tanto el macho como la hembra tienen algo que se llama parche de incubación. Entonces es un parche que es como algo desnudo, que generalmente pues ellas se ponen encima de los nidos pues para cuidar a sus crías. En este caso de las cigüeñas, tanto machos como hembras se encargan del cuidado de ambas, pero en ellos ocurre algo un poco fuerte, por decirlo. Entonces ellas generalmente son generan bastantes huevos de crianza, como entre 6 a 7, pero cuando hay periodos de hambruna, adiós uno, o incluso a veces se los comen. Entonces eso a veces son como algunas cosas que uno a veces nota en la naturaleza, que pues digamos ella dice, o sacrifico los 7 o pues sacrifico 3 y sobreviven 5. Entonces son cosas a veces que uno ve en la naturaleza también. Estos casos a veces, por ejemplo, en el caso de las cigüeñas, incluso muchos rapaces también están pendientes de eso, pues por mencionar también estos casos en que algunas rapaces también se comen pues las crías de esta especie. Algo también bien curioso de las cigüeñas es que ellas hacen estructuras o nidos pues donde caigan. Entonces uno ve a veces nidos en las ramas de unos árboles, en postes, en las casas. Son bastante depredadores, ellas comen pues casi de todo, ratones, sapos, lo que aparezca. Es igual que estos caribús de aquí de los llanos. Y algo también bien curioso de ellas es el canto.
El canto de ellas también es bien, bien interesante, hace como un graznido, algo así. Entonces vamos a escuchar. Ahorita para esta charla me acordé de otro caso pues, bastante curioso, lástima, no lo traemos en una otra charla que tenemos del museo. ¿Han escuchado el ave lira? La que imita cantos, que es como una especie de aprendizaje y eso también es bien curioso. Y también de las aves, algo interesante es que se ha utilizado muchos de los conceptos de biomimesis, de replicar cómo es su disposición anatómica para poder, digamos, en la caza y eso. Por ejemplo, en el caso de los martines pescadores, en Colombia también hay martines pescadores, incluso hay pequeñitos, hay unos enanitos y hay unos más grandes, megaceriles torcuatas, obviamente en la zona de los llanos. Entonces, algo bien curioso es que por el tema de la adaptación de cómo ellas se introducen sin casi, si ustedes ven casi como desplazar tanta agua, se utilizó el mismo principio del pico de las aves para la fabricación de los trenes bala en Japón. Entonces es bien interesante también cómo podemos utilizar en la humanidad estas adaptaciones que han desarrollado las aves por miles y miles de años precisamente para pues fabricar diferentes tipos de productos y demás. Otro dato curioso, ustedes sabían que hay cuervos que a veces nos les da parásitos, ¿sí? Si uno mira a veces les da cosas, les da parásitos, les da, igual que a nosotros también a veces, pero pues ellas no van a ir a una droguería y conseguir allá los medicamentos, allá los antibióticos, sino que pues buscan en la naturaleza a ver qué hay. Y entonces estos cuervos lo que hacen es que cuando sienten esos parásitos y eso, ellas buscan hormigas y esas hormigas empiezan a buscarlas ahí en todo el bosque, a molestarlas, a fastidiarlas. ¿Y qué hacen las hormigas cuando las fastidian? ¿Alguien lo ha picado un hormiguero? ¿Hay un hormiguero? Tiene un olor a ¿qué? Como a vinagre, ¿sí? Es llamado ácido fórmico. Ese ácido fórmico lo secretan estas hormigas y eso, ella se llena totalmente de ese ácido fórmico para poder eliminar todos esos parásitos que ella pueda tener dentro de su plumaje. Precisamente incluso nosotros a veces en las colecciones hasta a veces encontramos ácaros y eso ahí en las taxidermias y demás, o sea, no es raro, pero pues ella utiliza estos mecanismos bien interesantes para poder, digamos, eliminarse todos estos parásitos que pueda tener dentro de su organismo. Y ella lo sacude, ¿sí ven? Ahí está sacudiendo esas hormigas. ¿Listo? Y de otro lado, este caso es bien interesante. Hay unos aves aquí, especialmente en Colombia, en las zonas de pues, en América, en Brasil también están, que se llaman los ocelados, precisamente. Les dicen en algunos casos los birds, como las aves seguidoras de hormigas. Entonces ellas van detrás en el bosque, mírenlas acá, van detrás en el bosque, eso es en Costa Rica precisamente, entonces ellas se forman como un mix, se llama así como una bandada, se llama así, y ellas van los tinamús precisamente ahí también, entonces ellos, ¿qué están buscando? Unas hormigas que van por todo el bosque así, arrasando con todo, precisamente hormigas y mueven todos los insectos y demás, y ellas van detrás de ahí esperando a ver qué insectos van revoloteando por ahí y ahí se los comió, precisamente, se los va comiendo. Incluso lo que se ha estudiado es que ellas van en esa columna y hay unas aves que se colocan adelante de la columna de las hormigas, otras en la mitad y otras atrás. Entonces es como que tienen su propia organización incluso. Entonces es bien interesante cómo estas hormigas, estas aves seguidoras de hormigas, pues van comiéndose otros insectos. Ellas no se comen directamente estas columnas de hormigas guerreras que hay alrededor del bosque, sino que se alimentan precisamente de las presas que están ahí.
Entonces es bien interesante ese comportamiento, esas curiosidades también tan interesantes de este grupo de aves, que a veces son cosas que al inicio pues les decía, son cosas de comportamientos que uno en campo puede observar directamente. Y pues no todas las aves vuelan. Entonces hay un ave, hay un loro. ¿Se lo han conocido? Este loro precisamente no tiene la capacidad de volar, es un poco como el ancestro del kiwi, vive precisamente en Nueva Zelanda, y entonces pues ahí es el tema que también toca estar muy pendiente también de estos depredadores naturales, porque pues obviamente cuando uno ingresa a un depredador, porque acabo por ejemplo esas especies precisamente que ingresaban depredadores que conllevaron a que estas especies pues desaparecieran en el tiempo. Entonces este lorito precisamente pues va a través del bosque caminando, incluso a veces se sube encima de las personas y hasta se les monta y cree que también pues se va a reproducir encima de ellas. Algo también interesante de los loros, pues ellos forman algo que llaman colpas. ¿Alguien sabe ese término? Colpas. Ellas pues se han visto un poco, se han visto que hay como unas cosas de barro, literalmente, ahí, y algunas aves cogen ese barro y forman nidos, literalmente, especialmente acá en Sudamérica hacen eso, a veces van también en bandadas y demás. Y algo bien curioso, por ejemplo, de este lorito, precisamente, pues es que no vuela, precisamente va caminando a lo largo del bosque buscando semillas y frutos y demás. Entonces, son otros datos ahí, a veces interesantes, por ejemplo, de este tipo de loros que uno encuentra acá y casos. Y ya, pues ya para un poco finalizar esta charla, quería terminar un poco hablando un poco de dos especies de aves precisamente relacionadas con el museo en el cual trabajo. El museo pues fue fundado por el hermano Apolinar María o Nicolás Seiler y el hermano Nicéforo María, y hay varias especies nombradas en ellos. Entre ellas pues de pronto alguno habrá tenido la oportunidad de verla, es el cucarachero de pantano o Cistotorus apolinari, precisamente. O en esa época, incluso si ustedes revisan la bibliografía del padre Olivares y de los incluso registros que utilizaban los mismos hermanos a través de estas identificaciones, se encontraba que era una especie incluso abundante. O sea, no era una especie que uno no encontrara literalmente en ella. A ella le gusta mucho pues saltar a lo largo de los juncos, precisamente este tipo de juncos que hay acá en los humedales de Bogotá, donde emite pues ciertos sonidos y llamados. Tiene que tener esos juncos cierto como kilómetros cuadrados, o si no pues la especie no puede sobrevivir, y de todas formas también tiene que haber conectividad entre los diferentes espacios. Ella forma entre los juncos también sus nidos literalmente, y pues una de las mayores amenazas o que ha conllevado un poco su desaparición acá en la sabana de Bogotá pues son varias, entre ellas pues la desaparición de los humedales. Otra es, habrán escuchado de los chamones. Los chamones pues es una especie de parásita que ha conllevado pues que lo que hace los chamones es que ven los nidos de una especie y lo que hace es quitar el huevo de uno, y pues la otra especie, creyendo que es el huevo de ella, pues lo cría y hasta lo alimenta. Entonces uno a veces ve un copetoncito así de pequeñito y un chamón así de grande ahí alimentándose precisamente. Y esta especie precisamente, Cistotorus apolinari, pues ha pasado eso. La otra especie que ha sido descrita en honor también a los hermanos es esta, que es el Theophilus niciferoi o cucarachero del Chicamocha. Encuentra allá en Santander. Entonces también es una ave bastante curiosa, le gustan más los bosques secos tropicales de allá de Santander, es más que todo de tipo insectívora, ¿sí? Le gusta más comer insectos, también emite unos cantos bastante interesantes ahí, también en ese entorno. Y pues finalmente, para que los conozcan, esos son los dos hermanos, el hermano Nicéforo y el hermano Apolinar María. Lastimosamente, bueno, el museo, poco contextualizarlos, el Museo de la Salle
pues es uno de los primeros museos que logró reunir un poco toda esta biodiversidad que había en el país. O sea, se tenían los estudios de Humboldt, Mutis, pero ellos fueron los que empezaron a realizar las primeras expediciones en el país, especialmente el hermano Nicéforo, y llegaron a colectar aproximadamente entre 8.000 a 10.000 ejemplares de aves. Incluso muchos de los primeros ejemplares, pues ellos los enviaban a museos en Estados Unidos, precisamente donde estaba Chapman. Si algo también, si quieren saber un poco más de esa historia, les recomiendo este libro de Camilo Quintero. Un poco habla de cómo ha sido ese proceso, digamos, de colonización y descubrimiento de las aves en el mundo, descritas acá en Colombia, de cómo fue ese proceso, digamos, de enviar esos ejemplares. Entonces ellos lo que hacían era enviar esos ejemplares para saber si era una nueva especie, especialmente, por ejemplo, estas dos especies que les acabo de describir, pues ellas fueron descritas literalmente por Chapman, y en honor a eso pues le dieron los nombres del hermano Apolinario y el hermano Nicéforo. Entonces, pero ustedes dirán, bueno, esas pieles regresaron acá a Colombia, no, se quedaron allá. Entonces, si una vez tiene la oportunidad de visitar la Universidad de Cornell o el Smithsonian, principalmente, todas esas pieles están allá. Y algo bien curioso, si alguna vez tienen la oportunidad de visitar las colecciones del Museo de los Lasallistas, tienen algo muy curioso en las colecciones, y es que envuelven las aves en un plástico. Pues no van a haber otras colecciones así, entonces ellos cogen las avecitas, las meten en ese plástico. Pues dentro de las indagaciones que hemos realizado es un poco que pues si hay una inundación y eso, pues como el museo, pues de pronto los que ya han visitado el museo se quemó en el 48, en el Bogotazo, entonces pues de pronto fue como una forma de prevenir y demás. Pues hoy en día pues tenemos bastantes ejemplares, alrededor de unos como de 7.000, 6.000 ejemplares de aves de diferentes tipos, no solo de Colombia, sino de todo el mundo, incluyendo algunos como el arrierito antioqueño, que es como uno de los primeros ejemplares que se tienen acá en el país. Entonces ya con esto pues agradecerles a ustedes por escucharme, por la paciencia que tuvieron. Entonces, si nos quieren seguir en redes sociales, invitarlos pues también a todos los eventos que realiza la Quinta y nosotros, el Museo de La Salle.